Hola, los saludo de nuevo, esta vez para nuestro proyecto de mecánica rotacional. En este caso, pues vamos a indagar cómo se comporta un sistema de transmisión de potencia en términos de elementos a rotación, ¿sí? Sometidos a procesos de rotación. Bien, por ejemplo, un malacate. El malacate se encarga con un motor de enrollar un cierto cable, ¿cierto? Que podamos nosotros usar para subir o bajar algún tipo de carga. El esquemático del malacate, de los componentes que me realizan ese proceso de transmisión de potencia, tal que yo puedo subir la carga, lo tenemos a este lado derecho. Entonces comenzamos con un motor, ¿cierto? El motor eléctrico que en este caso nosotros no vamos a representar, simplemente sabemos que en uno de los extremos del ingreso de la potencia de nuestro sistema rotacional, pues está el motor otorgando la rotación y el torque necesario para poder cumplir a cabalidad ese proceso de transmisión de potencia. Posterior al motor tenemos un sistema de engranajes, ¿cierto? Dos piñones engranados entre sí, un piñón pequeño, un piñón un poco más grande, ¿cierto? Que los cuales discutiremos y analizaremos más adelante en el proyecto. Y finalmente en el eje del piñón grande, pues vamos nosotros a tener el tambor, ¿cierto? Que es el que se encargará de realizar el levantamiento mediante enrollando un cable alrededor del mismo de la carga. Bien, entonces fijémonos que el eje que nosotros tenemos conectando al tambor con nuestro segundo engranaje, pues es un eje de un material que lo vamos a considerar elástico y entonces ese eje va a poderse torcer, ¿cierto? Torsionar respecto de un punto u otro del análisis, respecto de la polea, bueno, del tambor, del tambor de amarre, o bien sea del elemento del engranaje. Cada uno de esos elementos estará siendo soportado por un sistema de cojinetes, bien, que pueden estar dados por una chumacera fija o pueden ser simplemente cojinetes que lo posicionen cada uno de estos platos, el del engrane y el del tambor, a una pared que les impida el desplazamiento transversal, axial de dichos elementos rotacionales y que a su vez también permitan, digamos, de una forma suave la rotación respecto de la caja fija. Bien, entonces fijémonos que nuestros componentes, bueno, están separados del entorno, digamos que va a ser nuestro elemento, todos nuestros elementos estarán metidos ahí en una carcasa, ¿cierto? Que compone nuestro malacate. Pero nos falta otro elemento también aquí que no está en el dibujo y es la carga. La carga también, ¿cierto? Que nosotros vamos a levantar. La carga hace parte también de nuestro sistema. Entonces, ese elemento de carga, pues lo tenemos nosotros que incluir dentro de nuestro sistema a ser evaluado. Y el resto, pues sí hacen parte entonces de el entorno que no vamos nosotros necesariamente a incluir en nuestro análisis, sino que son elementos que pues tendrán alguna relación que con el malacate, simplemente apoyándolo, ¿cierto? O pues afectándolo de alguna forma que nosotros despreciaremos en este análisis. Entonces, al nosotros usar una carga, un tipo de carga, que puede ser un tipo de carga, por ejemplo, soportada sobre, bueno, que puede ser un tipo de carga siempre constante, pero cuyas proceso de levantamiento, pues de subida, ¿cierto? De alzamiento, perdón, nosotros lo realizamos con un motor, pues todo este sistema puede venir a comportarse de una forma dinámica debido a las respuestas, a las distintas respuestas que puede tener este sistema en el arranque, por ejemplo, del motor y del lanzamiento de la carga, o cuando el sistema ya se encuentra en un estado estable, estacionario de
operación, pues de pronto este sistema va a responder configurándose, reconfigurando todas sus rotaciones y transmisiones de potencia en todos los elementos. Por eso nosotros lo consideramos un sistema dinámico y no solamente vamos a ver una foto en un instante de tiempo del alzamiento, sino que vamos a analizar todo el proceso de levantamiento de la carga desde que está en el suelo, digamos, hasta la elevación a la que la requerimos. Bien, y entonces nosotros vamos a separar, ¿cierto? Cada uno de los elementos, entonces nosotros vamos a tener la carga, ¿cierto? Como parte fundamental de nuestro proyecto, probablemente la vamos a conocer, vamos a poder saber la característica principal de la carga, que es la masa, ¿cierto? La masa de la carga, pues nosotros la vamos a poder identificar desde el principio. Bien, también el desplazamiento, pues bueno, va a ser alguna medición con base en un sistema de referencia que típicamente pues va a ser el suelo, ¿cierto? En el suelo vamos a identificar en nuestro comienzo de nuestro sistema de referencia y de ahí para arriba pues vamos a medir qué tan rápido se desplazan, ¿cierto? Con la velocidad de ascenso y las aceleraciones que está impartiéndose en ese levantamiento de esa carga mediante nuestro sistema de Malacates. El siguiente elemento que nosotros tenemos, bueno, pues es nuestro tambor en el cual se enrolla nuestra cuerda, ¿cierto? Nuestro elemento de tensión, ¿sí? Que viene a estar enlazado acá con nuestra carga, enlazado pues con un sistema adecuado. Entonces este otro, nuestro tambor, sobre el cual se enrolla esa cuerda, ¿sí? La cuerda metálica, pues nosotros lo consideramos efectivamente como un elemento de nuestro sistema. Los demás elementos de nuestro sistema pues serán primero que todo el eje, ¿sí? El eje que une nuestro rodamiento, nuestro tambor con nuestro piñón, ¿cierto? Entonces vamos a analizar ese eje y pues en cada uno de sus extremos irá totalmente compatible y determinado por el movimiento, bien sea del tambor y en el otro extremo, pues del engranaje, ¿cierto? Del piñón, ¿cierto? Pero los elementos que me sostienen, esos elementos rotacionales en posición, pues son los cojinetes. Y fíjense que en nuestro sistema por lo menos tenemos dos pares de cojinetes, ¿cierto? Uno apoyando el tambor y el otro apoyando el engrane, que son independientes entre sí, ¿sí? Uno va a estar adherido, un sistema de cojinetes va a estar adherido completamente a las paredes del tambor y la otra pared pues va a estar adherida a una fijación, ¿cierto? Y lo mismo acá, una de las paredes de los cojinetes va a estar adherida completamente a la rotación que surta el piñón y la otra pared del engrane, del cojinete va a estar adherida, por ejemplo, a un elemento fijo de nuestro malacate. Bien, entonces tenemos también los cojinetes van a ser parte fundamental de nuestro sistema mecánico rotacional. Y finalmente, pues tenemos el engranaje, ¿cierto? El sistema de los dos piñones ahí engranados, en los cuales pues nosotros tenemos completamente compatible el movimiento de uno y el otro debido a su contacto, ¿cierto? En los dientes que están pasando por el contacto, ¿cierto? Y nosotros sabemos que todo lo que se transmita de movimiento rotacional en uno de los engranes, bueno, de los piñones se va a transmitir efectivamente al otro debido al contacto que hay en esos dientes. Y en ese contacto, pues nosotros efectivamente también tenemos entonces una compatibilidad de las velocidades y de las aceleraciones instantáneas de ese contacto de esos dientes, tales que las velocidades angulares, ¿cierto?, de rotación de ambos pues tendrán que ver con la distancia hasta ese punto de contacto, ¿cierto? Listo, y esas distancias pues vienen siendo caracterizadas completamente por esos radios
de cada uno de los piñones hasta el punto de contacto. O igualmente otra compatibilidad que hay entre ellos, que son las relaciones entre los dos, pues tiene que ver con las fuerzas que hay transmitidas, ¿cierto?, en el contacto de los dientes. Y lo mismo va a pasar entonces con los torques que nosotros estamos transmitiendo a través del engranaje. El torque de cada uno de los piñones pues va a ser por el radio, ¿cierto? Va a ser la fuerza por el radio que se esté transmitiendo. Entonces de ahí también obtenemos todas nuestras relaciones de transmisiones de fuerzas y de torques en los engranajes. Bien, por lo tanto, pues nuestras propiedades, nuestras características fundamentales de estos engranajes, pues son los radios entre ellos y saber cuáles son las rotaciones y los torques que, por ejemplo, se van a transmitir en cada uno de los piñones. Bien, el torque, por ejemplo, que se transmite a lo largo del eje, pues va a ser un torque que me va a generar una deformación angular, ¿cierto?, a lo largo del eje. Y pues en un extremo y en el otro van a ser compatibles esos torques con los elementos rotacionales que nosotros tengamos. Fijémonos que otra de las características fundamentales que nosotros tenemos que definir en el eje, pues va a ser la longitud, también el radio del eje y sobre todo su propiedad de módulo de elasticidad acortante para saber cómo es que se deforma ese elemento a torsión. En términos de nuestros cojinetes, realmente la única propiedad, la única característica que nos va a importar y nos va a definir todo el cojinete va a ser la fricción que genere ese rodamiento en el movimiento rotacional, ¿sí? Debido a la transmisión de las fuerzas por los balines, pues vamos a tener que los balines no se van a mover del todo solidariamente y vamos a tener un proceso de fricción entre los balines y las superficies interna y externa del cojinete. Con lo cual, eso se va a representar en una constante de amortiguación, ¿cierto? Ya no va a ser viscosa, pero sí friccional, constante de amortiguación friccional de cada uno de los cojinetes. Bien, y aquí en términos del tambor, pues la única propiedad importante que tenemos es el radio también, ¿cierto? El radio de nuestro tambor, pues nos va a decir cómo es la inercia, rotación y cómo también se está enrollando el cable alrededor de ese radio. Bien, identificamos entonces las características propias de todos los elementos. Ya sabemos que el cable pues va a ser un cable rígido, ¿cierto? Tal que la fuerza que se someta en un extremo del cable pues se va a sentir en el otro extremo del cable, efectivamente, y que la aceleración, las velocidades y todo esto de los desplazamientos en el cable verticales pues tendrán que ver también con cómo el cable se está enrollando en el tambor, ¿cierto? El cable se enrolla en el tambor debido a que el tambor gira y ese movimiento de giro pues va a ser uno de los acoplamientos, va a estar acoplado perfectamente entonces al movimiento, al giro de uno de los extremos del eje, de donde está atado, engranado ahí ese tambor. Bien, también de la misma forma, pues ese torque sí, va a ser una acción-reacción, ¿cierto? Entre el torque que sufre el tambor y que por lo cual sube la cuerda y el torque que entonces viene siendo transmitido por el eje. Bien, la misma idea podemos decir del otro extremo del eje. El otro extremo del eje pues estará acoplado solidariamente completamente con nuestro piñón, con uno de los piñones del sistema de engrane. Y entonces todo el movimiento de rotación, todos los ángulos que nosotros movamos de desplazamiento ahí, van a ser, desplazamiento angular, van a ser solidarios completamente y compatibles con el movimiento angular de ese piñón. Lo mismo los cojinetes en uno de los extremos se van a acoplar completamente con esos elementos rotacionales y el otro extremo se va a quedar fijo y quieto a algún elemento, a alguna parte sólida de nuestro sistema. Bien, sólida y estática de nuestro sistema.
Y lo mismo podemos decir pues de nuestros cojinetes, de nuestros piñones, perdón. Entonces un piñón pues se va a mover completamente solidario a ese extremo del eje donde viene siendo engranado, ¿cierto? Y el otro, y lo mismo va a sentir el torque que ejerza en ese extremo del eje. Y el otro piñón pues va a moverse solidario completamente con el motor, ¿sí? Ese otro, fíjense que ese otro eh, parte pues no la vamos nosotros a representar más allá que el motor imparte directamente sobre ese piñón un movimiento de rotación, entonces todo lo que venga del movimiento de rotación del motor, ¿cierto? Lo va a sentir directamente ese piñón, y lo mismo el torque que se imparta desde el motor pues lo va a transmitir directamente como la fuerza acoplada en los dientes del sistema de engranaje. Bien, y así ya definimos todas las relaciones de nuestro sistema rotacional.